¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy Hugo Alejandro Zanella de Enfoque Canal 1 en el segmento de Pulso Azul. En esta tarde tenemos una entrevista con una gran poeta, una gran escritora, y es mi amiga Yuli Sopetrán. Yuli, gracias por abrirme este espacio para la entrevista. Me da Muchas mucho gracias. gusto. Muchas Sí, gracias. y la verdad estoy emocionado el hecho de que me hayas permitido este espacio, Yuli. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Gracias, gracias. Yuli, una pregunta. ¿Quién es Yuli? Bueno, pues soy un ser humano como cualquier otro que le gusta escribir. Un ser humano que le gusta escribir y que empecé a escribir, pues aquí lo digo en este libro que acaba de salir, en La niña que fui. Desde niña pues empecé a escribir porque yo veía a mi padre que le gustaba también escribir sus versitos, sobre todo cuando alguien fallecía en el pueblo. Él por la noche pues escribía unos ripios y era ensalzando las virtudes de la persona que había muerto en el pueblo. Y luego los niños de la escuela íbamos al cementerio a recitar sus versos. Ahí yo creo que es cuando comienza mi vocación por escribir, vocación en el sentido de que como yo veía a mi padre escribir, pues luego fui creciendo y digo, si mi padre escribe, yo también. Y eso fue ya después de este libro, que es hasta los 12 años. La niña que fui. La niña que fui es una historia real de la niña que fui en el pueblo donde nací. ¿Dónde naces? Nací en Guadalajara, en un pueblecito que se llama Moernando. Moernando quiere decir el monte de don Fernando. Es un pueblecito de ahora tendrá unos 50 vecinos, pero cuando yo nací tendría unos 200. Yo nací allí y mis padres eran labradores, eran del campo. Mi padre pues no era rico ni de clase media, eran pobres en el sentido que eran trabajadores del campo. Mi abuela tuvo 11 hijos 11 y mi hijos. padre era el mayor de todos. Yo tuve la gran suerte de tener unos tíos vecinos de mis padres que son los que me cambiaron todo, porque mis tíos, aquí lo cuento, en La niña que fui, pues mi tío era el rico del pueblo y mi padre era el pobre del pueblo, y la esposa de mi tío era una mujer muy sofisticada. Tocaba el piano, me hacía, pues por las noches nos sentábamos al fresco y veíamos las estrellas, y ella me decía el nombre de las estrellas. Entonces yo crecí entre ese ambiente de mis padres y de mis tíos. Por eso fui una niña un poco rebelde. Yo fui una niña traviesa. Aquí en este libro lo cuento, toda mi infancia. Este libro lo escribes hasta Lo escribí hará como 10 años. 10 años, pero habla de tu vida hasta los 12 años. Sí, Sí. habla de mi vida en Moernando hasta los 12 años. Durante ese tiempo, pues el lector pensará, ¿y a quién le importa tu infancia, no? Pero lo que traté en ese libro es de recopilar todo el vocabulario que hemos perdido en menos de 50 años. Porque en este libro trato de recordar sobre todo las personas que iban al pueblo, los mieleros, los ojalateros. Cuando llegó el primer cine, que me acuerdo perfectamente, el cine mudo. Luego se fue superando con la radio, el cine, la radio, la primera radio. Luego la televisión.
trato también de recuperar el lenguaje de los arreos de las mulas, que era importantísimo en el pueblo porque todos los labradores tenían mulas, iban a arar con su arado romano, y los arados iban tirados de mulas. ¿Y tratas de recuperar esa...? Trato de recuperar pues el lenguaje del arado, por ejemplo, qué es una esteba, cómo se araba. Es que tenemos un vocabulario ahí que hemos perdido. Sí, tienes razón. El lenguaje de la matanza del cerdo es un lenguaje precioso, porque yo me acuerdo cuando era niña, cuando mis tíos mataban al cerdo, que el cerdo era la comida de todo el año. Y todo lo que se hacía con el cerdo, pues la matanza, o sea, los chorizos, las morcillas, los jamones, cómo se ensalaban, todo eso ya no existe. Y bueno, te puedo poner muchos ejemplos, canciones. Mi padre cuando iba al campo cantaba las canciones que había en el pueblo, las jotas de picadillo, que se llamaban. Las jotas de picadillo son de Aragón, pero somos vecinos de Aragón y en Guadalajara, en la Alcarria, también se cantan. Todas esas coplas, en fin, es el ambiente del pueblo, pero tratando de ensalzar esas palabras que hemos perdido. Entonces comienzas a enamorarte de las letras porque fuiste inducida por tu papá, No, mi padre nunca me dejó escribir. ¿no? Él lo hacía porque él era el alcalde del pueblo porque terminó la guerra. Mi padre estuvo en la guerra en los dos bandos. Estuvo media guerra en el bando republicano y media guerra en el bando nacional. Mi padre se pasó al bando nacional porque quería estar cerca de mi madre. Yo en este libro comienzo diciendo, soy hija del amor. Sí, es una frase que escuché ayer de ti. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vi en mis padres que se querían muchísimo. Sí. Y en la guerra, mi padre estuvo en el Pirineo de Huesca, media guerra, se pasó a Francia y luego se pasó a los nacionales porque él miró a ver dónde estaba el frente más cerca de mi madre. Esta es una gran muestra de amor que tuvo tu papá Sí. hacia tu mamá, ¿no? Sí. Sí, sí. Y luego continúa. Fuimos 7 hermanos, vivimos 2, porque todos murieron niños en la posguerra, que no había suficiente comida, enfermedades que ahora se curan, que antes no se curaban. Y yo soy un producto de la posguerra, porque nací de la guerra, nací en el 43, o sea que la guerra mundial. De la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues todas esas vivencias que yo recuerdo del pueblo están en este libro. En este libro. ¿Qué edición es? Es la primera edición. Sí, es la primera edición. Y este libro existe porque Estelita fue a casa. Sí. Yo la conocí, que hicieron un homenaje a su esposo en un pueblecito que se llama Torija. Entonces subí porque Gabriel, un profesor de la universidad de aquí de Guanajuato, pues yo ya lo conocía de años anteriores, que lo había conocido en Michoacán, en Morelia. Estuve en el Congreso del Corrido Mexicano, que me invitaron la universidad, y ahí conocí a Gabriel. Entonces Gabriel, siempre que va a España a dar alguna conferencia, va a casa. Oh, muy bien. Y esta vez me dice, Julie, ¿puede ir Estelita y su hermana? Digo, claro. Y estuvieron 2, 3 días y me dice Estelita, ay, déjame algo para leer, déjame algún libro que tengas inédito, que no lo hayas publicado, ¿eh? Ajá. Pero yo pensé que lo iba a leer allí en casa o que lo iba a leer en el viaje que hacía. Y yo tengo muchos libros inéditos, sin publicar.
Y salió este. Y digo, mira, este lo he escrito, pero está sin corregir. Esta fotografía de la portada de este libro está Es interesante. cuando yo era Cuando era jovencita, joven. sí, era... ¿Qué edad tenías aquí? Pues ahí tendría unos 12 años, 12 años. sí, 11, 12. Sí, Sí. y luego pues me dice, ay, que se le hizo corto, se conoce. Y me dice, ay, déjame otro libro que tengas, inédito. Ajá. Y tenía fíjate, este libro es pues una tarea que nos mandó a hacer la profesora de periodismo cuando yo vivía en California. Nos mandó a hacer una historia oral y nos dijo, ir a un Little House, buscáis ahí a una persona a la que queráis y claro, nos mandó a hacer esa tarea de la historia oral. Y yo fui a un Little House ahí en Redwood City, en California, y buscando así me encontré con Isabel Amezquita. Y yo pensé, Amezquita es un apellido vasco. Digo, pues yo voy a escoger a Isabel. Y nada, la busqué, fui a su casa y me encontré con una mujer maravillosa, porque es una mujer que no sabía ni leer ni escribir, pero hablaba en una voz muy alta y como si fuera en verso. Oh, muy bien. Sí, y ella me contó su vida, que yo la fui grabando, la tengo conservada, su voz. Tengo conservada su voz de Chabelita. Chabelita vivía detrás de la iglesia de San Antonio, que está entre Atherton y Redwood City. Y ahí era muy pobre, muy humilde, y tenía un altarcito lleno de fotografías, De la revolución. de velas, cirios, tenía de todo. Y ella pues era una mujer muy espontánea, muy alegre, y me contó su vida. Ella vivía en un ranchito de Jalisco y fue caminando con Pancho Villa y su esposo y sus hijos y ella hasta el Río Grande, caminando. En el camino perdió 2 hijos y me contó toda su vida, ahí está. Entonces, pues es un libro que yo no esperaba tampoco, porque era un trabajo de estudios, ¿no?, de cuando estaba en el college. Y nada, pues se lo presté para que lo leyera, como era de México, Sí. digo, le va a gustar a Estelita. Y le di los 2. Digo, bueno, luego me los devuelves. Dice, sí, sí. Pero claro, ella se fue de viaje, luego volvió al año así, y me viene con los 2 libros publicados. Me impacta esta historia donde comentas que pierde 2. Sí, era la revolución de 1910 y se va con Pancho Villa. Y fíjate, pues las 2 éramos, yo aprendí con ella mucho de México y las 2 éramos ignorantes de muchas cosas, porque una de las veces me dice, y una vez llegaron al ranchito los gachupines, y yo le pregunto, ¿y quiénes eran ellos? Y me dicen, no sé. Y voy yo a la profesora y le pregunto, ¿quiénes son los gachupines? Y la profesora, que era chicana, se pone a reír, pero Julie, ¿es que no sabes quiénes son los gachupines? Digo, no. Dice, pues tú eres una gachupina, eres española. Yo no sabía que a los españoles los llamaban los gachupines. Pero bueno, como eso te puedo contar 1000 cosas con Estelita. Es una mujer, ves, mexicana, tenía no sé cuántos nietos, bisnietos. El sheriff de Redwood City era su hijo, pero una mujer encantadora, la verdad. Sí veo que hay unas fotografías Sí. de ella, están... Sí, luego ella me dio algunas fotografías de Pancho Villa que están borrosas, pero no hemos podido hacer más para mejorarlas. Wow. Y bueno, pues te puedo contar Sí. de todos los libros. Mira, este libro se llama Diálogos con el Sotillo. Cuando yo regresé a España, no tenía trabajo
porque yo cuando terminé periodismo me llamó una amiga diciendo que mi madre estaba enferma y tuve que tomar una decisión y decidí ir a cuidar a mi madre. Entonces al regresar a España me encontré pues sin trabajo y sin nada, ¿no? Y mi madre, gracias a Dios, mejoró porque la llevé al médico todos los días, tenía una cosa de corazón y se curó. Pero luego ya decidí no volver a España. Y claro, tuve que hacer muchos trabajos. Entre ellos estuve de animadora cultural de un asistente social que iba a los pueblos de Guadalajara. Entonces me dijo, si quieres hacer algo, dice, si quieres, puedes dar clases en los pueblos a la gente del pueblo. Y sí, estuve trabajando como 2 o 3 años y decidí dar cursos de creatividad. Y es cuando hago este libro. haces ese libro. Este libro, Diálogos con el Sotillo es un pueblo muy chiquitito, pues ahora mismo tendrá 30 vecinos, ahora. Cuando yo iba tendría 100, no tenía más. Pero fue muy bonito porque, ves, este libro está hecho con la gente del pueblo. Yo les preguntaba sus vidas también, es de biografía de sus vidas, y las fotos las hice yo todas de este libro. ¿Ves? Este señor fue al primero que le hice una entrevista, la fuente del pueblo. Este es un símbolo que está en la fuente, que es muy antiguo, parece. Y es un pueblo pues muy bonito, es un pueblo precioso. Mira, ves, con las señoras, Esteban con su esposa. Pues cómo viven en el pueblo, qué vida hacen los vecinos en un pueblo como este, ¿ves? Otra señora que me habla de su biografía, y luego entre todas también hacían poemas. Oh, muy bien. Sí, fue muy bonito la experiencia. ¿Ves? Otra señora, esta se llamaba Inés, el lavadero, está lavando. Antes había lavaderos en el pueblo y iba la gente a las mujeres a lavar la ropa. Fotografía. Sí. ¿Ves? Ahí Sí. sigue lavando ella. Le gustaba mucho lavar a Inés. Y pues me van contando sus cosas. Mira, también otra. Y está muy bien en cuanto pues a la vida social de un pueblo. ¿Ves? Esta virgencita la llevaban, cada semana la tenía un vecino. Y la llevaban así en esta hornacina, ¿ves? Y esta es la patrona del pueblo, la Virgen, es la Virgen de Aranz. Es una imagen vasca. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo se formó con pastores vascos. Los pastores a veces van de un pueblo a otro y ellos se quedaron a vivir ahí y dejaron su virgencita del País Vasco. Y ahí sigue. ¿Ves? La Virgen de Aranz. Es una imagen preciosa. Tiene su ermita. Y esto es un pantano. La Virgen tiene la ermita en el mismo centro del pantano. Entonces hacen una romería y a veces van cuando el agua está muy baja y la pasan con una barquita. Es muy bonita la fiesta que hacen en el pueblo, ¿ves? Verás, aquí están en la romería. Ya la llevan a la Virgen, pero llovió. Y entonces la pusieron en un plástico. La pusieron en un plástico. Yo creo que es un plástico para que no se mojara. La llevan en procesión, ¿ves? La gente. Yo creo que hay más fotos de esto. Mira, la Virgen. Mira, por aquí, ¿ves? Es precioso el lugar. Y el pantano, a ver si sale.
Mira, aquí están de romería. Lo hacen una vez al año. ¿Ves? La llevan en procesión. Es muy bonita la fiesta de este pueblo. Y luego tiene los frailes. Los frailes que son montañas, o sea, que han hecho forma como si fueran frailes. Monolitos. ¿Sí? Este libro tiene mucho su contenido religioso. Sí, sí, este libro es la vida de un pueblo, ¿ves? Parece un fraile. Y ves, aquí, este es el camino que va a la ermita. No, pues yo disfruté mucho con este libro, cuando lo hice con la gente. Diálogos con el Sotillo. Ajá. Hice también en otros pueblos, pues hicimos cursos de creatividad, de poesía, de diálogo entre la gente, incluso del archivo histórico del pueblo, porque había archivos históricos que los estaban quemando en el horno, ¿Y por qué razón? porque no sabían, pensaban que eran papeles que no servían para nada. ¿Qué Sí. crimen? Un crimen. No, la experiencia es tremenda. Este es otro libro, Calacas. Sí, este es otra época de mi vida, ya cuando ya estoy en casa, ya jubilada. Entonces, siempre que he venido a México, pues hacer reportajes. Los reportajes se pueden ver en el blog Magias de México. Entras en Google y pones Magias de México, Juli Sopetrán, y ahí tienes artículos de lo que yo hacía cuando venía a México, hace 15 años. Pero esto es más reposado. Después, pues mira, yo venía a México con la dueña del periódico donde hacía prácticas, que me invitó una vez a venir a Día de Muertos para hacer reportajes. A mí me daba mucho ¿Aquí a miedo. Guanajuato? No, fíjate, a Guanajuato no hemos venido, hemos estado en Morelia, fue mi primer encuentro con la muerte, como digo yo. Fue en un pueblecito que se llama Iguazio. Ahí me dio un miedo entrar al cementerio la primera vez, ¿Por qué? porque tenía miedo a la muerte, ahí lo digo, la niña que fui. Se me quitó el miedo pues viniendo a México a hacer reportajes de Día de Muertos. De Día de Muertos, sí. Y luego ya pues viendo cómo se celebra aquí la muerte, pues todo eso a mí me transformó. Porque en España la muerte es un tabú, es algo que a los niños no se les deja ir al cementerio o no se les deja ir a un entierro, porque hemos crecido con esa distancia de la muerte. Entonces la muerte es el ponerse de luto, todas las mujeres. Yo recuerdo cuando murió mi abuela, todas mis tías de luto, pero no un día ni dos. O sea, mi tía Tomasa, por ejemplo, estaría 3 años de luto para guardar luto a sus padres. Tienes razón, el tema de la muerte se manifiesta de una manera distinta Muy distinta. En las diferentes culturas. Aquí en México se festeja este tipo Sí. de actividades Sí, con bueno, rituales. para mí fue muy positivo porque llegué a escribir otro libro igual que este, Ajá. que se llama Muerte de risa. Ah. Y ahí aprendí a reírme con la muerte, no de la muerte, No, sí, lo entiendo. con ella. Veo que traes unas revistas de cultura. Sí. Estas. Mira, yo cuando regresé de España, cuando regresé de California a España, ya tenía en mente que en California el pueblo de habla hispana, mexicanos, la gente que habla español, necesitaba algún medio de cultura que les llegara de España. Pero no llegaba nada porque los periódicos eran bilingües, se hacían en California o en Los Ángeles, también hay muchos. Y cuando regresé a España
me invitaron y conocí a la persona que hacía los congresos de caminería hispánica. Y yo tenía en mente hacer una revista de cultura a nivel divulgativo. ¿Qué quiere decir? Pues que yo voy a la peluquería y lo mismo que hay revistas del corazón, pueda haber una revista De cultura. que yo pueda leer de una forma sencilla, ¿no? Y no la había. Yo hice un estudio en España y no había una revista de cultura a nivel divulgativo. Entonces me dirigí al Ministerio de Cultura exponiéndoles mi idea, Tu ¿no? idea, sí. Y que quería hacer esta revista y pedía pues una subvención. Entonces me concedieron 2 millones de pesetas entonces para que hiciera la revista. Y ahí me metí ya a hacer la Entonces, revista. la revista, Sí. ¿sigue vigente? No, no, porque se acabó el dinero, cambiaron de políticos y ya no me dieron Ya la no hubo subvención. el recurso. Y eso La que yo, revista se llama AZB. AZB. ¿Por qué AZB? Pues AZB yo quería poner la espiral de letras. Y Espiral de Letras ya existía otra revista en España. Entonces no podía utilizar ese nombre. Entonces esto es una espiral de letras, porque voy de la A a la Z y luego regreso a la B. Y luego es en espiral. Son letras. Son letras. Sí. Claro. ¿Cuántas ediciones hubo? ¿Cuántos números? Era bimestral, salía cada 2 meses. Hice 13 números. Sí, 13 números. Que no sé cómo pude hacerlos. ¿Y cuánta aceptación tuvo? Mucha. Tanto que casi no me quedan revistas. Esta se las di a Estelita. Pero tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque me apoyó también bastante, no con dinero, sino con los profesores que hacían los congresos de caminería. Los congresos de caminería eran a nivel nacional, pero luego intervine yo con México, con gente de Morelia, y se hizo el primer congreso de caminería en América en Morelia. Entonces, estos profesores que colaboraban aquí me apoyaron mucho. Y hay artículos buenísimos en esta revista, ves Caminería, pero hay artículos, hay un diccionario también. Este diccionario se llama el Diccionario del Español Equívoco, que eso lo llevaba Criado de Val, un catedrático de la universidad. Y luego ves, pues hay de todo, tienes danza. Esta es una entrevista que le hice yo a Teresa Berganza, la cantante esta. Hermosa. Sí, es la que cantaba la zarzuela de Carmen, ¿te acuerdas? Sí. Hay entrevistas muy buenas, pues ves, el monasterio de Sopetrán. El monasterio de Sopetrán. Sí, esto lo escribía Juan Carlos, que era un monje benedictino. Tiene mucha variedad. Un viaje al país de los tarahumaras, aquí en México. Pues esto me lo mandó Pablo Villarrubia, que Pablo Villarrubia es un periodista muy conocido de cosas ¿os acordáis de Jiménez del Oso? Que hablaba mucho de cosas esotéricas. Pues Pablo es de Brasil y él escribió mucho en esta revista. Este era sobre los tarahumaras, pero ha escrito más cosas muy bonitas. ¿Ves? Esto ya es la comunicación. Y también, José María Catalá, pues un profesor de la Universidad de Barcelona. Pues luego se enteraban y me mandaban artículos buenísimos, ¿ves? Y esta es una entrevista a Ana María Matute, la escritora, la novelista. La novelista. Sí, esta entrevista se la hizo Marilis Gazarian. Yo tenía corresponsales en Nueva York, en Argentina, aquí en México. Pero ¿sabes también por qué se acabó la revista? ¿Por qué? Porque fui a dar con un grupo que se llama Purrúa. Porrúa. Porrúa o Porrúa, bueno.
Pues fui a dar con el hermano más, luego me enteré que era el menos accesible, pues por no decir otra cosa. Este hombre me repartía la revista en México, pero la última revista la dejó en el aeropuerto y no la distribuyó. Qué mal. Entonces ahí nos fastidió del todo, nos fastidió del todo. Vale. Pero bueno, tenía corresponsales en Suiza, en muchos países. En Europa estaba en los departamentos de español, porque los estudiantes y en las universidades. A mí me dieron la subvención para que esta revista estuviera en todas las bibliotecas de España. Y ha estado, porque si no, no me ¿Era subvenciona. bimestral? Sí, ¿Y bimestral. fueron cuántos números? 13. 13, 2 Estuve años. unos años haciendo la revista. 2 años. Y se hizo muy popular Sí. esta revista allí. ¿Y a qué libro? Y este libro, pues mira, este libro, ves, se lo dediqué a Estela. Este libro hace que lo hice por lo menos 15 años. Viniendo aquí a Morelia, conocí a un profesor de la Universidad de San Nicolás Hidalgo, que se llama José Mendoza, profesor de literatura, y su esposa Laura Solís, su esposa profesora de historia. Entonces ellos iban al Congreso de Caminería España y allí los conocí. Se quedaron en casa y bueno, pues me dice, igual que Estelita, me dice: Juli, déjame algunos libros que tengas inéditos. Y digo, mira, no, te voy a dejar este que estaba publicado, Los dioses y el ánfora, fue el premio Carmen Conde en Madrid, o sea, a nivel nacional. Pero bueno, él quería que se lo diera y se lo di. Ahora te cuento de este. La página en blanco estaba inédito y El agua que sangra inédito. Estos dos se los di inéditos. Los dioses y el ánfora se lo di publicado porque fue premio y ya había salido. Y Madre América fue para mí muy importante. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Primero porque yo venía mucho a México y la gente siempre me decía, viva la madre patria, no sé qué. Y a mí, fíjate, como que no me gustaba eso de la madre patria. Y yo les preguntaba, ¿y quién es el padre? Y no sé, eso de la madre patria me sonaba raro. Y entonces, yendo a hacer uno de mis reportajes, vi un pueblecito indígena y empecé a llorar, sin saber por qué. Y ahí me salió Madre América. Digo, madre patria no, Madre América. Porque antes de la madre patria ya existía América. Y era madre también. Es cierto. Y mira, me emociono. Sí, lo siento que te emociones. Sí. Eres una española muy identificada con México. Con México, sí. Sé que le tienes un gran cariño a México. Sí. Si por ti fuera, yo creo que serías mitad de tu tiempo aquí, mitad Sí, allá. sí. Yo te agradezco mucho la entrevista. Sé que el día de mañana ya no te encuentras aquí en México, vas a regresar dentro de poco. Sí, Espero, mañana. si mañana te vas. Y bueno, pues espero verte otra vez, Juli. Claro que sí. Tienes una charla agradable. Mira, ahora me ha sorprendido otra vez José Mendoza y ha publicado Madre América 2. Ah, ya viene la segunda parte. Sí, ha sacado el segundo libro de estos. Entonces ha sido un viaje para mí maravilloso. Maravilloso. Y conoceros a vosotros, no, Juli, conocer a Olivia, Olivia, Estela, sí. No sé, a todos. Sí, no, pues muchas gracias. Ha sido todo Muchas gracias a vosotros. Estos días han sido unos días llenos de buena vibra y conocer tanta gente, digo, yo estoy muy emocionado, ¿no? Sí. Y bueno, para también poner en contexto a nuestro auditorio, estamos en el Museo Jim Byron, aquí en la ciudad de Guanajuato, y quien es nuestra anfitriona, la que nos invitó, es Estela Cordero,
que no se encuentra por aquí. Solamente Olivia, también una gran escritora. A Olivia la tienes que hacer de Sí, entrevista. tenemos que hacer una entrevista, Olivia. Sí, también con una habilidad increíble. Gracias. Sí. Julie, muchas gracias. Muchas gracias. Casi te agarro subiendo ya al avión. Casi, Sí, casi. casi. Tuvimos esta oportunidad, este diálogo, esta charla. Y en la siguiente ocasión que estés por aquí, nuevamente tendremos. Ya volveremos a vernos. Alguna Sí. otra entrevista. Y si van a España, igualmente allí yo les voy a recibir con los brazos abiertos. No, pues muchas gracias, Julie, por este tiempo tan precioso. No puedo darte ningún libro porque todos no te preocupes, son de Estelita. Aquí, sí, de acuerdo. No, muchas gracias, Julie. Gracias a ti. De verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, un abrazo lleno de energía. Sí, claro que sí. Estos días Y que volvamos a vernos. Horas, sí, que volvamos a vernos. Yo creo que vienen experiencias padres como las que tuvimos hace poco, el día de ayer, ¿no? Una experiencia. Bueno, pues nada, que yo espero que a Olivia le hagas una entrevista. le haremos una entrevista a Olivia próximamente, estoy seguro que sí. Porque me ha dejado impresionada. Sí, sí, no, también. Yo no sabía que escribía. Te quedaste corta, Olivia. Yo no sabía que escribía, fíjate, y estos días que he estado así con ella, y hoy me ha dejado, pero fascinada. Amigos, soy Hugo Zanella de Enfoque Canal 1 en el segmento de Pulso Azul. Les agradezco su tiempo, su atención. La verdad ha sido un gusto entrevistar a Julie Sopetrán y creo que vendrán cosas nuevas y una siguiente entrevista. Por favor, envíen sus comentarios al 462-255-0101 y visiten aquí este hermoso museo, Jim Byron, ubicado en la ciudad de Guanajuato. Muchas gracias. Estelita, muchas gracias por abrirnos. Sí. Gracias. Eso. Gracias. Gracias a todos. Gracias.